Debo decirles que la cirugía general es tan antigua como el hombre. Desde que el ser humano comenzó a diseñar instrumentos cortantes para su uso personal, para la caza de animales, para su alimentación, etc. En ese momento comenzó a utilizar estos instrumentos para hacer rudimentarias cirugías que fueron evolucionando con el tiempo. Cirugías como amputaciones, drenajes, extirpación de tumores, reducción de fracturas, etc. Conforme pasó el tiempo, estas técnicas fueron evolucionando, pero siempre con tres grandes limitantes: el dolor, la infección y la hemorragia. Limitantes que realmente fueron resueltas hasta hace relativamente muy poco tiempo. El dolor, con el descubrimiento de la anestesia en 1846 por William Morton. Las infecciones, con el descubrimiento de los antisépticos por Joseph Lister en 1865, y las hemorragias con el descubrimiento de los grupos sanguíneos que permitieron las transfusiones. Entramos entonces en una etapa de una cirugía moderna, si ustedes quieren, en que abarcaban todos los órganos del organismo, todos menos el corazón. El corazón era intocable por diferentes razones. Una de ellas es que operar un órgano en constante movimiento es realmente difícil, y que al abrirlo la cantidad de sangre que sale puede llevarle a la muerte del paciente en segundos. Era muy difícil, y además porque siempre estuvo ligado a los sentimientos. Decimos: el corazón es sacrosanto, el centro de la vida, el asiento del alma, el responsable de todos nuestros sentimientos. Estas ideas venían arrastrándose por siglos, por pensadores o filósofos tan importantes como Aristóteles, quien dijo: el corazón es la única víscera que no puede resistir una herida, ya que los demás órganos dependen de él. O Ambrose Paré: el corazón es la gran mansión del alma, el comienzo de la vida, la fuente de los espíritus vitales, el primero en vivir y el último en morir. Pero siempre hay una nueva etapa, hay una nueva era. Y en 1882, dos cirujanos alemanes, Rosenthal y Bloch, hacen estudios experimentales en conejos. El pobre conejito, le hacen una herida en el corazón y la suturan, y prueban que no pasó nada. El animalito siguió vivo. Estos experimentos se reproducen en otros tipos de animales y en otros países, con perros y otros animales, y esto despierta la ira del cuerpo médico. Dicen: están profanando el corazón con estas ideas. Eso es imposible, eso no se puede hacer. El más influyente cirujano del siglo XIX, Theodor Billroth, dijo en forma categórica: el cirujano que trate de suturar una herida del corazón merece perder el respeto de sus colegas. A ese nivel. Pero aparece el líder, aparece el hombre dispuesto a romper con lo establecido. En este caso es el doctor Ludwig Ring, que era el jefe del principal hospital de Frankfurt. A este hospital, en 1896 llegó un muchacho, un jardinero, con una herida en el tórax. Le habían metido un cuchillo de carnicero
llegó en malas condiciones. RIN primero hace el diagnóstico, esta herida llega hasta el corazón, y decide inmediatamente: lo vamos a operar y le vamos a suturar la herida, ante el asombro de sus asistentes, de sus compañeros. Así es, lo opera, le pone 3 puntos en la herida y el muchacho sobrevive perfectamente. Hay gente que dijo ahí, esto fue una casualidad, pero una semana más tarde, en un congreso de cirujanos en Berlín, RIN iba a decir lo siguiente: de hoy en adelante ya no podrá ponerse en duda la posibilidad de suturar el corazón. Espero confiado que este caso no será considerado a modo de curiosidad, sino que se convertirá en una especialidad de nuestra labor, llamada a salvar muchas vidas. Y así fue. En muchos países en el mundo comienzan a hacer suturas cardíacas con éxito. Estamos hablando de suturas cardíacas. ¿Qué pasa con la patología cardíaca que requiere cirugía? Este es otro cuento, este es otro tema. Esto sí es más difícil. La cirugía cardíaca ha pasado por 3 etapas importantes: una extracardíaca, otra cardíaca cerrada y otra a corazón abierto. Pero van a ver ustedes, y eso es lo que quiero insistir, en que cada una de ellas existe un líder, existe un hombre que fue capaz de cambiar lo establecido. La cirugía extracardíaca se refiere a aquellas estructuras que, formando parte del corazón, están por fuera de él. Tal vez la estructura más conocida de todas es el ductus arterioso. Es esta pequeña arteria que une a la arteria aorta con la arteria pulmonar durante la vida intrauterina. El niño al nacer se cierra este conducto, pero no en todos los casos. En algunos persiste, dando problemas tan serios como que puede ocasionar la muerte del muchacho o del niño. Ya en 1907, un médico de Boston, John Monroe, había propuesto cerrar ese conducto arterioso, cerrar la persistencia del conducto arterioso. Desgraciadamente, cuando otro médico de Boston trata de hacer la operación, el niño fallece y la operación se olvida. No es posible, no hay manera de hacerlo. Pero ahí está el líder, ahí está el hombre. Robert Gross, en 1937 era residente del hospital de la Universidad de Harvard y le pide permiso a su jefe para trabajar experimentalmente en el cierre del conducto arterioso. Su jefe le da el permiso, pero con una condición: no lo haga en seres humanos. Un año después de estar trabajando, llega a su hospital una niña de 7 años en muy malas condiciones, con una persistencia del conducto arterioso, con el agravante que el jefe del doctor Gross no estaba en Boston, ni siquiera estaba en los Estados Unidos, y este muchacho en ese entonces dice: lo voy a operar, con la preocupación y las recomendaciones que todo puede significar el fin de su carrera como médico. La opera y sale en perfectas condiciones, no hay ningún problema, se recupera muy bien. Por eso, el 26 de agosto de 1938 se inicia como el inicio de la corrección quirúrgica de una cardiopatía. Por cierto, el jefe del doctor Gross no solo no lo regaña, sino que lo felicita, y el doctor Gross va a ser el próximo jefe con los años en ese hospital. La cirugía cardíaca cerrada se refiere a operar algún tipo de cardiopatía con el corazón contrayéndose.
Tal vez la enfermedad más importante de la época era la estenosis mitral, una enfermedad causada por la fiebre reumática que causaba muchas muertes y una vida llena de problemas para los que la padecían. Esa es la válvula mitral y cuando se cierra terminaba en la muerte del paciente sencillamente. En 1902, un inglés, Sir Thomas Broughton, escribió en la revista más importante de Inglaterra, The Lancet: la estenosis mitral es no solo la más angustiosa manifestación de las cardiopatías, sino que resiste a cualquier tratamiento médico. La única posibilidad es abrir su estrecha lesión mediante la cirugía. Broughton recibe críticas tremendas, inclusive la misma revista en el número siguiente, en el editorial, le dice barbaridades y terminan inclusive diciendo: es posible hacer muchas cosas que son inútiles, pero no permitamos las que son dañinas. Broughton insiste, y unos meses después, en la misma revista, escribe sobre las posibles técnicas quirúrgicas para la estenosis mitral. Sin embargo, tendrá que pasar mucho tiempo, hasta 1923, cuando un gran médico de los Estados Unidos, que además era general del ejército, Elliot Cutler, con un gran equipo de cirujanos, opera por primera vez una estenosis mitral. El paciente se recupera, pero a los 4 años la enfermedad progresa y fallece, por lo que otra vez se mantiene en el olvido, ya que algunos otros cirujanos trataron de hacer la operación sin éxito. Se olvidan, esto es imposible. Otro líder, Bailey, Charles Bailey. En ese entonces, en 1940, un joven cirujano que operaba en los 5 principales hospitales de Filadelfia, y dice: voy a revisar qué es lo que está pasando con este tipo de cirugía y voy a realizarla. Después de varios años de estudio, Bailey trata de operar a 2 pacientes y otra vez fracasa. Bailey está convencido que lo que está sucediendo es que los pacientes con la enfermedad mitral que se envían a la cirugía están en muy malas condiciones. Los cardiólogos lo mandan porque ya no hay otra cosa que hacer, están en estado terminal prácticamente. No pueden tolerar una operación de ningún tipo, mucho menos del corazón, y por eso es que fallecen. Eso insiste él y dice: hay que hacerla en otro tipo de pacientes. Pero ante su insistencia, de los 5 hospitales en que él operaba en Filadelfia, le prohíben, le quitan la licencia en 3. Dice: usted aquí no vuelve a operar mientras insiste en estas cosas. Y además, el Colegio Americano de Cirujanos de Tórax, que tiene su reunión anual en Chicago, lo invita, entre comillas, a que hable del tema y que les diga qué ha pasado con el tratamiento quirúrgico de la estenosis mitral. Obviamente, con la idea de prohibir la operación. Bailey acepta el reto, y no solo eso, una semana antes programa en los 2 únicos hospitales que le quedaron para operar, un paciente en la mañana y otro en la tarde. El paciente de la mañana es un paciente que está en muy malas condiciones, como habitualmente sucedía. El de la tarde era un paciente que todavía su enfermedad no había progresado tanto. En algún momento iba a progresar, pero es lo que se ve, ahora es cuando hay que operarlo. Opera al paciente de la mañana y se le muere ahí en la misma sala de operaciones. Bailey más adelante va a decir: nos juntamos todo el frustrado equipo y manejamos rápidamente al hospital episcopal para comenzar la otra operación, antes de que las malas noticias de la mañana pudieran hacer que los administradores del hospital nos pudieran hacer la operación. Estamos hablando en una época antes del teléfono celular y de internet, etcétera.
Él hace la segunda operación con un éxito extraordinario. El paciente se recupera perfectamente y acude a la reunión del colegio de cirujanos de tórax. En esa reunión, Bailey hace una brillante exposición de sus ideas sobre el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad y además presenta al paciente. Aquí está. La estenosis mitral tiene un soplo muy característico, que es casi imposible de no diagnosticarla cuando se oye. Y entonces Bailey le dice: quiero que escuchen que este señor ya no tiene soplo. Y en una reunión probablemente mayor que esta, toda de médicos, no había un solo estetoscopio, todos eran médicos y nadie llevaba un estetoscopio. Tienen que buscar al médico del hotel para que les preste el estetoscopio y darse cuenta que realmente la operación fue exitosa. Otra fecha importante, el 10 de junio de 1948, día de la operación exitosa de Bailey, es el inicio de la cirugía cardíaca cerrada. Cirugía corazón abierto. Esto es simplemente detener el corazón, abrirlo, buscar sus lesiones, operarla, cerrarlo, volverlo a hacer que camine, que ande, que se contraiga, y sin producir ningún daño en los otros órganos del organismo. Esto se logra con las máquinas de circulación extracorpórea. El padre de la circulación extracorpórea es el doctor John Guillaud. Él le dedicó 20 años de su vida a trabajos experimentales para poder diseñar y hacer que funcionara una máquina de estas corazón-pulmón. El reproducir la función del corazón no es mayor problema, no era mayor problema, porque el corazón es una bomba, sencillamente. Entonces cualquier bomba que lo sustituya está bien. El enorme problema que se tenía era la oxigenación de la sangre. En el ser humano se produce en los alvéolos pulmonares. El problema es que tenemos 700 millones de alvéolos capilares, obviamente microscópicos. Si extendemos esta superficie, nos da como 70 metros cuadrados de superficie, que para reproducirla era casi imposible. El doctor Guillaud inventa o trata de trabajar con conos que giran, con membranas, con miles de cosas, pero logra solo oxigenación en pequeños animales. Por lo que el ilustre, porque era un hombre muy conocido ya en esa época, doctor Guillaud, en las noches se iba con atún y una red a un barrio de Filadelfia donde abundaban los gatos, y les ponía sus trampas y ahí los cazaba, y con eso se hacía su trabajo. El doctor Guillaud se obsesiona en estos trabajos. De día hace todas sus actividades normales de un cirujano de gran prestigio como era él, y de noche se metía al laboratorio. Obviamente la primera que protestó fue su esposa. Ya no te veo, ¿qué pasó? Y antes de tomar una decisión negativa, lo que hace es unirse a él y decir: bueno, yo vengo a trabajar al laboratorio. Ella era fisióloga y va a ser una parte importantísima en el trabajo de su esposo Guillaud. Mary Hopkinson, ella ayuda notablemente a la construcción por fin con éxito de la máquina. Guillaud cuenta con el respaldo de la IBM, no solo desde el punto de vista económico, sino técnico, y logra construir una máquina que ya puede trabajar en perros, etc. Y naturalmente hacer la primera cirugía a corazón abierto utilizando una máquina de circulación extracorpórea
el 6 de mayo de 1953. Se considera la primera cirugía a corazón abierto. Esta es una foto del doctor Gibbon 10 años después de la operación con su paciente. ¿Qué pasó? Que el doctor Gibbon insiste en trabajar con su máquina, pero es muy complicada. Es en realidad algo difícil de manejar. Y los 2 siguientes pacientes que opera fallecen. Entonces dice, esto no sirve para nada, se acabó. Vuelvo a mis estudios experimentales, pero no todos pensaron lo mismo. Este es el caso del doctor Lillihei. Como dato interesante, Lillihei era un cirujano general y alrededor de los 30 años tuvo un tumor en la cara cerca de la oreja, se le diagnostican como maligno, le dicen que la única posibilidad de sobrevivir es haciendo una operación muy grande, que le quitan la piel, los ganglios del cuello, los ganglios del mediastino, en fin, sufre inclusive problemas de deformidad en su cara, y su jefe, el doctor Barco, le dice, mientras usted se recupera, trabaje en el laboratorio de cirugía experimental, y así lo hace, y vuelve a interesarse por estas máquinas de circulación extracorpórea con una idea. Lo que está sucediendo es muy complicada, hagamos una cosa más sencilla. La oxigenación de la sangre, ¿por qué no probamos a hacerla poniendo un tubo de oxígeno directamente a la sangre que se va a oxigenar? Produce obviamente una cantidad enorme de burbujas y así se oxigena, cada burbujita es casi un alveolo. El problema es que esas burbujas no se pueden reintroducir porque produce una embolia general que es mortal. Entonces comienza a idear diferentes sistemas para que esa burbujita se rompa, hasta que tiene éxito. Y su máquina va a ser, por fin, o su sistema, sus ideas, puestas al alcance de los principales hospitales del mundo durante los siguientes 20 años en que haya nuevos cambios. Esta es la máquina complicada de Gibbon y esta es la máquina que el doctor Lillihei diseñó mucho más sencilla. Voy a hacer un paréntesis, perdón, para hablar de mí, no importa. Yo nací en Costa Rica, un país tan pequeñito que es casi como la mitad de Baja California Sur. En la época en que yo decido estudiar medicina no llegábamos al 1.000.000 de habitantes y obviamente no había escuela no había escuela de medicina en mi país. Entonces decido venir a estudiar a México. Estudio en la Universidad Nacional Autónoma de este país. Esa era la escuela de medicina antigua en la Plaza de Santo Domingo, allá por el Zócalo. Ahora es un museo queridísimo a la escuela esta. Al segundo año me toca inaugurar, imagínense ustedes, la Escuela de Medicina de la Ciudad Universitaria allá en San Ángel. En México encuentro, con el perdón de los que no estén de acuerdo, a la mejor profesión que puede tener un ser humano, la medicina. Encuentro amigos increíbles, compañeros de estudio que fueron como hermanos para mí, y además encuentro a una mujer extraordinaria que es mi esposa. Tenemos 55 años de casados, hemos vivido felices y este ha sido el tesoro de mi vida, con Lourdes. Realizo mis estudios de medicina, hay muchos profesores, bueno, que sería imposible recordarlos a tantos, pero hay un cirujano de tórax, Carlos Roberto Pacheco, que una vez me dice: usted sabe que aquí en el Instituto Nacional de Cardiología, en el laboratorio de cirugía experimental, están trabajando en unas máquinas que son un corazón y un pulmón artificial. A mí aquello me sonó como a ciencia ficción. Qué interesante, pero nada más.
Cuando regreso a Costa Rica, me encuentro con un gran cirujano costarricense, el doctor Andrés Besalio Guzmán. Y para mi sorpresa enorme, el doctor Guzmán está trabajando experimentalmente en las máquinas de circulación extracorpórea. A mí me entusiasma mucho y me uno a sus estudios experimentales, y se diseña en Costa Rica, se diseña y se construye en forma absoluta una máquina de circulación extracorpórea. Tuvimos mucho éxito, como era lógico, hasta que se fue mejorando, reformando, etc. Y ya empezamos a tener éxito. Inclusive había como un perro simbólico al que llamábamos Capitán, porque estaba sano después de haber pasado por esas experiencias. Muchos de estos animalitos obviamente no habían sobrevivido. Y se decide o decidimos hacer una fiesta en el propio laboratorio de cirugía experimental, una fiesta sencilla con bocadillos y refrescos, obviamente era dentro del hospital, que habían dos invitados fundamentales: el perro Capitán y el director del hospital, importantísimo, porque el director era el que tenía que dar el permiso si algún día íbamos a hacerlo en un ser humano. Durante la fiesta, el doctor Guzmán, que tenía una chispa, una cosa extraordinaria, un momento que pasó el director cerca, le dice: nosotros hablamos de vos, perdón, pero lo voy a decir como él lo dijo, mira, esto es un éxito, vos darías el permiso para hacerlo en un ser humano. Y el director estaba en aquellas reuniones y viendo cómo era todo, y sí, cómo no. Entonces el doctor Guzmán se volvió donde estaba yo y me dice: ya tenemos el permiso. La operación fue planificada para hacerla un 1 de mayo, muy estratégicamente, porque el 1 de mayo la gente anda en la calle, la gente anda celebrando el Día del Trabajador. En los hospitales solo se atienden emergencias, no había nadie, y sabíamos tal vez 5 o 6 personas que íbamos a participar en la operación, nada más, los demás nadie lo sabía. La operación se realizó ese 1 de mayo de 1963, y yo tuve, perdonen la inmodestia, se dirá, de tener una idea brillante, traerme una camarita de cine de aquellas viejas, obviamente antes de la época del video, en que había que darle cuerda para que funcionara y el rollo había que mandarlo a revelar, etc. Y con esa maquinita grabamos toda la operación, todos los detalles. Quiero ponerle solo pedacitos muy pequeños porque es un hecho realmente histórico. Generalmente cuando se habla de la primera vez que tal cosa, en estas épocas, a nadie se le ocurre ni siquiera tener fotografías. Bueno, nosotros tenemos una película de esto. Esta es la paciente, no importa que diga su nombre, se llama Rosa Montero. Los cirujanos que van a hacer la operación, a corregir su defecto principal, que era una estenosis de la válvula pulmonar, eran el propio doctor Guzmán y el doctor Esteban López Varela. Por ahí va a aparecer un muchachillo que se llama Rodrigo Gutiérrez, de 25 años, con la responsabilidad de tener las máquinas estas de circulación extracorpórea y obviamente la vida de la paciente en sus manos. La paciente está en ese momento en perfectas condiciones. Esta es unas imágenes de ella, la que sigue, por favor, en el video. Unos 20 y tantos años después de la operación, pero todavía está muy bien. Rosa Montero con la gran satisfacción que le puede uno producir estas cosas. Mi entusiasmo por la cirugía de corazón abierto, por la circulación extracorpórea, me hace regresar a México, pero ahora al antiguo Instituto Nacional de Cardiología, que fue destruido en el gran terremoto del 85. Aquí realizo estudios en las nuevas técnicas de la circulación extracorpórea, que en México las tenían actualizadas,
y en cirugía experimental, en el mismo laboratorio donde se estuvo trabajando también en México en las máquinas de circulación extracorpórea. Pero ahí descubro una cosa muy interesante, que hay un doctor en Stanford, California, que es el doctor Norman Shumway, que está trabajando en trasplantes cardíacos en perros. A mí me entusiasma mucho, y a mi regreso a Costa Rica quiero copiar, imitar los trabajos del doctor Shumway. Yo regreso a trabajar en el que en ese entonces era el principal hospital del Seguro Social en Costa Rica, se llamaba Hospital Central de la Caja Costarricense de Seguro Social. Quiero decirles que en Costa Rica la seguridad social está desde 1941, lo decimos con mucho orgullo, y con mucho orgullo lo decimos ahora, que cubre al 100% de la población. Este era un viejo hospital, sigue siendo, lo más que le han hecho algunas reformas, que estaba enclavado en una zona residencial. Entonces las autoridades del Seguro Social habían expropiado algunas casas alrededor para futuras ampliaciones. En una de esas casonas instalamos nuestro laboratorio de cirugía experimental, y les cuento como anécdota que una noche cuando estábamos trabajando, estábamos muy entusiasmados, llegó la policía, nos tocó la puerta y entraron y dicen: venimos a arrestarlos a todos porque los vecinos se quejan de crueldad animal, ustedes están haciéndole aquí daños a los animales y van para la cárcel. Tuvimos que explicarles y decirles y rogarles explicarles de qué se trataba, y obviamente cerrar nuestro improvisado laboratorio, pero nos pasamos a la que ahora sí era la Escuela de Medicina de Costa Rica, ya sí existía, y ellos tenían zonas donde podíamos seguir trabajando de forma muy cómoda, y allí seguimos con nuestros trabajos experimentales, básicamente en trasplante cardíaco. De pronto el mundo se conmueve. En Sudáfrica, un equipo de cirujanos encabezados por el doctor Christian Barnard en 1967 realiza el primer trasplante cardíaco, adelantándose al que fue su jefe, al que fue su mentor, el doctor Shumway, que les habíamos hablado hace un rato. El acontecimiento obviamente fue una noticia mundial, y es interesante contarles que un año después, si está todavía fresco el trasplante del doctor Barnard, cuando llegó a nuestro hospital una niña con una cardiopatía muy avanzada, requería un trasplante cardíaco, no había más, y casualmente una semana después apareció un niño con una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza, en muerte neurológica, y también por gran coincidencia eran compatibles. Entonces montamos todo el protocolo del trasplante y estábamos listos para hacerlo, pero en ese entonces tuvimos una de las cosas más desagradables que me han pasado en mi vida. El padre del niño que iba a donar el corazón cobró por el corazón de su hijo. Obviamente aquello fue una cosa tremenda. Uno de mis compañeros, que era jefe mío, se le tiró encima al señor a ahorcarlo, decirle: desgraciado, esto es una barbaridad. Bueno, obviamente el trasplante no se hizo. Años después, en 1970, nos tocó inaugurar el Hospital México. Lleva el nombre de Hospital México porque este país donó los planos del hospital, y yo creo que también como agradecimiento por tanto médico que nos formamos en esa época y en épocas anteriores a que vine a estudiar aquí en México. Ahí teníamos también nuestro laboratorio, y ahí montamos ya lo que fue realmente el primer servicio de cirugía cardíaca de Costa Rica, porque en una época anterior se hacía en los servicios de cirugía general. Quiero decirles que para esta época el trasplante había caído casi en el olvido por los resultados malos que había tenido en los rechazos.
Hasta 1980, que se descubren los inmunosupresores y lo que se llaman biopsias endocárdicas, de buscar un pedacito por dentro del corazón y saber cuándo va a tener rechazo, es que estos sistemas regresaron. Nosotros, hasta 1991, tenemos un caso ideal para el trasplante cardíaco. Es un muchacho de una zona lejana a la capital que no tenía otra posibilidad más que un trasplante cardíaco, y casualmente aparece un donador, un muchacho que tenía un accidente de tránsito que era absolutamente compatible. Otra vez tengo la feliz idea de llevarme una cámara, ahora sí de video, y poner a una gente a que tome todos los detalles de la cirugía. El problema que teníamos antes de iniciar nuestro procedimiento quirúrgico es que nuestro jefe, el doctor Soto Pacheco, era un hombre muy polémico, un hombre que tenía enemigos en las altas esferas del Seguro Social y por otros lados también, y estos enemigos querían que se jubilara, que se pensionara, quitárselo de encima. En Costa Rica se había pasado una ley que el médico tenía que retirarse a los 65 años. Este jefe mío sobrepasaba esa edad y estaba en perfectas condiciones físicas y mentales, y además dispuesto a seguir trabajando. Ese era el primer problema. El segundo problema que teníamos es que había que conseguir ahora sí el permiso del hospital, del director del hospital, para un trasplante cardíaco. Ya no era una cosa muy sencilla. Y cuando el director dijo, pues yo tengo que consultarlo, entonces nos reunimos y digamos, bueno, esto lo manejamos como una emergencia médica. La emergencia médica requiere nada más la autorización, en este caso del donante y el receptor, y la teníamos. Voy a ponerles obviamente algunas pocas escenas de lo que fue este primer trasplante en Costa Rica, en Centroamérica y en algunos otros países de Sudamérica. Este es el receptor, Juan Rueda, y ahora el donador, muchacho que estaba en muerte neurológica. Hacíamos esfuerzos enormes para mantener sus condiciones, sobre todo cardíacas, hasta que se pudiera hacer el trasplante. Este es el corazón del paciente donador. Hay que revisarlo, hay que estudiarlo bien para ver que esté sin ninguna lesión. Y a continuación van a ver ustedes el estado tan desastroso que tenía el corazón del receptor, un corazón que realmente no... Y esta es la cavidad vacía del tórax del paciente, a las que va a llegar el nuevo corazón, al que hemos mantenido en suero frío, y comienza las suturas para unirlo al paciente. Nuestra desesperación es que al terminar la operación el corazón no se contraía bien. Tenía graves problemas no solo en la contracción cardíaca, sino en su respuesta metabólica. Para muchos de mis compañeros esto había sido el primer intento, aquello no iba a funcionar. Obviamente nuestro jefe no le quedaba mucho tiempo de estar ahí en el hospital, y probablemente nuestro programa de trasplantes iba a terminar. Pero contábamos con las máquinas de circulación extracorpórea, que ya no era simplemente ahora un corazón y un pulmón artificial, sino que nos permitían hacer cambios metabólicos, los líquidos y electrolitos, etc. Y esta fue nuestra labor por muchas horas, tratar de poner a este corazón en buenas condiciones. A pesar de que la presión llegó un momento en que ya era adecuada, otras respuestas metabólicas no lo eran y había que hacer el cambio en ellas. Por fin, a las 12 de la noche, habíamos empezado con todo casi desde la mañana del día anterior, logramos una buena respuesta del corazón del paciente,
y la posibilidad de transportarlo a terapia intensiva. Yo me fui a dormir como a las 3 de la mañana ese día más o menos, y como a las 7 me estaban despertando y me dijeron, ahí me decían Macho es el rubio en Costa Rica, Macho, Juan Rueda está como si le hubiéramos quitado una uña del pie. Y realmente estas escenas que van a ver ustedes como vieron a Costa Rica, Juan Rueda saludando al día siguiente de la operación y se recuperó en forma excelente. Un momento, me faltan un par de cosillas. No, quiero decirles de verdad, en forma muy simplista, la función del médico es prolongar la vida, pues darle salud al que está enfermo, darle años de productividad, años buenos a quien le quedan solo horas o días. Y a estas edades mías, yo tengo 15 años de haberme jubilado, los recuerdos de los testimonios de algunos pacientes los mantengo casi todos los días. Me quedan 10 minutos. Voy a tratar de ser, porque quiero contarles dos cositas. Bueno, primero algo de los testimonios de pacientes trasplantados. Si puedes poner, si a veces está sin sonido, pero no importa, pueden leer algo de lo que dice. Hay una paciente que nos hace sentir llenos de orgullo a los que todavía sobrevivimos el grupo de la cirugía, la que sigue ya para no atrasar mucho esto, que es esta señora Blanca Vega. Ella está rompiendo un récord mundial de sobrevida de un trasplante cardíaco, cumple 26 años de haber sido trasplantada y acabamos de hacer una gran celebración. Obviamente yo fui a visitarla a su casa, lejana, y este es el orgullo de uno. Voy a terminar muy rápidamente con una anécdota que como son 10 minutos, voy a tratar de hacerla. En Costa Rica tuvimos a un hombre extraordinario llamado Fernando Goya. Este señor fue, ustedes llaman secretario de Estado, nosotros decimos ministro, que fue ministro de Educación, ministro de la Presidencia, ministro de Relaciones Exteriores, 2 veces presidente de la Asamblea Legislativa, pero sobre todo lo recordamos por lo que hizo como embajador de Costa Rica en las Naciones Unidas. Ahí tuvo una lucha tremenda contra la discriminación racial, contra la violación de los derechos humanos, que tenían su máxima representación en el apartheid en Sudáfrica, y que donde mantenían preso a Nelson Mandela, su gran líder, su gran jefe. Pues resulta que don Fernando, como en 1983 llegó al hospital muy enfermo, tenía una cardiopatía muy severa, era candidato firme para un trasplante cardíaco, pero nunca encontrábamos el donador. Entonces se decidió hacerle una revascularización del miocardio porque cada vez estaba en más malas condiciones. Nuestra desesperación es que al terminar la operación el corazón no arrancó, sencillamente no tuvo ninguna reacción, fue desesperante. Dependía otra vez, como vimos en el trasplante, de los sistemas de circulación extracorpórea, pero había que tomar una decisión, un momento, cerrar el tórax. ¿Y qué hacíamos? Bueno, hicimos una cosa que llamamos circulación asistida, que es estos sistemas de circulación extracorpórea aplicados por la arteria y vena femoral mientras el tórax está cerrado. Aún con esto, el procedimiento se prolongaba. Algunos compañeros decíamos, ya, se acabó, no hay más. Tal vez yo, terco, decía un poquito más, eran horas más, hasta que también comenzó a reaccionar y la operación terminó, y un poco después don Fernando iba a salir del hospital.
habíamos ganado una gran batalla, pero a miles de kilómetros Nelson Mandela había ganado otra batalla. Después de 27 años, este es don Fernando, después de 27 años preso, Mandela fue liberado, y 4 años después era el primer presidente negro de Sudáfrica. Obviamente el acontecimiento era como para organizar una reunión mundial extraordinaria en la que estaban invitados todos los presidentes del mundo, inclusive nuestra pequeña Costa Rica, aunque nuestra delegación, el que realmente la encabezaba era don Fernando Bolio, nuestro paciente. Cuando Mandela en un momento dado lo vio, lo reconoció, se levantó y le dio un abrazo enorme. Yo creo con imaginación que seguro habían risas y lágrimas en aquel abrazo, y perdonen porque todavía lo sigo pensando así. Yo creo que en ese abrazo, en esas lágrimas, había un pedacito pequeñito de mí. Así lo sigo sintiendo, así me siento. Quiero decirles a los muchachos jóvenes que el paso les digo, el paso valiente que dieron todos estos pioneros de la cirugía cardíaca es el paso valiente que ustedes van a tener que dar en su vida profesional. Probablemente van a ser muchos de esos pasos. Muchas gracias a todos.